Buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Juntarnos un remanente fiel, esta manada pequeña del Señor para escuchar la palabra de Dios, para aprender más de Él. Anoche, después del programa, tuvimos una reunión con Pastor César Bracamonte y algunos líderes de su iglesia y hablábamos de cómo iba marchando el programa del café y él decía, bueno, pero ustedes son un grupo para eclesiástico, ¿no? Bueno, una terminología para mí relativamente nueva. No había escuchado. Ustedes son un grupo para eclesiástico, me decía, porque ustedes tienen dentro de su grupo de todas las iglesias y de diferentes partes del planeta, con el favor de Dios. Entonces, no tenemos exactamente una denominación en particular, no lo tenemos. Entonces, conversábamos hasta muy tarde anoche y bueno, ellos orando también por nosotros como siempre, dándole gracias a Dios. Vamos a orar por Israel como siempre lo hacemos. En este día estuvo hablando Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí en las Naciones Unidas, dando un mensaje donde ha declarado 5 pasajes bíblicos a la ONU, a esa organización que en lugar de ser Organización de Naciones Unidas debería ser Organización de Necios Unidos, porque son antisemitas, ¿no? Claramente, declaradamente antisemitas, pero allí lo pone el Señor para compartir su palabra. 5 pasajes bíblicos Benjamín Netanyahu compartió para toda esa gente. Probablemente no lo han entendido, pero su palabra es su palabra y es eterna. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por Juan Pablo Bustíos, nuestro hermano, promoción de colegio, que estuvo afligido por unos espíritus perversos hace algún tiempo, pero qué bueno saber que hoy está mucho mejor que ayer y mañana estará mejor que nunca, para la gloria de Dios. Amoroso Dios, querido Padre Santo, en esta noche, noche de gloria, noche de victoria, noche de bendición, noche de palabra, Señor, a ti te damos honor y gloria. Padre, venimos a ti con un corazón humilde, humillado y contrito. Señor, sabiendo que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu precioso Espíritu Santo, dándonos luz y revelación para entender tu palabra, para tomar las decisiones correctas, para caminar siendo luz en este mundo lleno de tinieblas, para reflejar tu santidad, Señor, para representarte dignamente a ti, Señor, para ser dignos representantes del Rey de Reyes y del Señor de Señores, para ser testimonios andantes, testimonios vivos de lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. En esta noche oramos, Padre, por Israel, esa nación que tú prometiste, Señor, no dejarla, no desampararla. No te dejaré ni te desampararé. Oh Dios, el pueblo de Israel no es solamente un estado, una nación, conforme al Génesis 12, que tú dijiste que harías de él una gran nación. Señor, no solamente es eso, sino que es un pueblo de promesa, es la tierra prometida, es la tierra, Señor, que te vio nacer en esta tierra como el pan que descendió del cielo y que será también la tierra donde tú cuando vuelvas, Señor Jesús, trayendo a la nueva Jerusalén, la pondrás exactamente allí, donde pondrás tus pies en el monte de los olivos, que ese monte fue la que te vio partir, Señor, hacia la eternidad. Señor amado, gracias. Gracias por Israel. Oramos, Padre, para que tú bendigas sus fronteras, sus linderos, para que tú bendigas, Señor, su espacio aéreo, para que tu gracia y tu favor sea con ellos. Que todos sus enemigos sean confundidos, sean trastornados, sean destruidos.
Y gracias, Padre, por los operativos que se han realizado últimamente, Señor, en contra de estos perversos, de estos malos, donde en todos ellos, Señor, se ha evidenciado al mundo que la sabiduría viene de ti. Y esa sabiduría ha venido, Señor, para esos agentes del Mossad, el Servicio de Inteligencia israelí, Señor, que han hecho, Padre, unos operativos impresionantes para el mundo, nunca antes visto. Gracias, Señor. Gracias. Nunca dejas de sorprendernos, Padre. Te adoramos, te bendecimos en esta noche, encomendamos en tus manos al Estado de Israel con todos sus linderos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu favor sea con ellos. Oramos por nuestro querido país, por Perú. Bendice a nuestra querida patria en el nombre de Jesús, a su presidenta, a sus ministros, a sus congresistas, a sus gobernantes, a su policía militar, a su policía, Señor, a los militares, a todos. Señor, que comience, Señor, a reinar la autoridad y no el desorden, el caos ni la anarquía en nuestro país. Señor, que los malos sean confundidos, sean trastornados, sean aplastados por la ley en el nombre de Jesús. Oramos también por Ecuador, esta hermana república donde tenemos muchos hermanos allí. Señor, que están decretando el estado de emergencia en Quito por muchas cosas y hay mucha delincuencia y hay mucha maldad también. Señor, oramos por nuestros hermanos ecuatorianos en el nombre de Jesús. Que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a la familia de la fe que están allí, Señor, en Ecuador, testificando de tu amor. Amoroso Padre Santo, nos encomendamos en tus manos también a toda Latinoamérica, para que tu gracia y tu favor sea bendiciendo, Señor, esta parte del mundo. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Muy buenas noches a todos los que acaban de conectarse. Danielito, querido Daniel García, allá desde Bucaramanga, Colombia. Un abrazo enorme, hermano, desde aquí, desde esta humilde tribuna. Bendecido, hermano. Walter, en Chachapoyas. Un abrazo para ti, para Jaycee, para Polcito, que el Señor los bendiga. María Rivas, probablemente viajando o ya estás en casa. Un abrazo para ti, para tu papi, que el Señor los bendiga también rica y abundantemente. Gracias por su fidelidad en congregarse cada noche. De verdad nos anima, nos motiva. Como dije anoche, si este programa ya llegó a 1100, es porque ustedes están ahí. Porque si no hubiera nadie, probablemente me hubiera desanimado de estar predicando a nadie, ¿no? O de estar compartiendo a nadie. Pero su presencia es muy importante para nosotros. Es muy, muy importante. Hace que nosotros tengamos que dejar lo que estamos haciendo para concentrarnos en traer el pasto. Y el pasto más rico, más nutritivo, la palabra de Dios, el alimento espiritual. Esta noche el mensaje lo trae nuestra querida Rocío Cecilia Jiménez, del Perú y de América. Querida Rocío, te damos la más cordial bienvenida, estás en casa. Quiero recordarte que son 25, 30 minutos nada más. Muy Claro, bien. quisiera quedarse para hasta Que no sea como el de la mañana. toda la vigilia. Estará bien, no hay problema. Por mí no hay problema, ¿ah? Por mí no hay problema. Diga, maestro. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Caleb. Buenas noches a Bienvenida. todos. Siempre es un gusto verlos, siempre es un gusto compartir. Bueno, en realidad, Amén. lo que hago yo es una reflexión de algún texto bíblico que el Señor me pone en la semana y sobre todo que me explica a través de repente, de algunas nociones o de alguna oración, ¿no? En este caso, por ejemplo, la cultura de la resurrección. Lo había escuchado en alguna oportunidad y me quedé pensando sobre eso y le pedí al Señor orientación acerca de esto, ¿no? En la cultura de la resurrección. Y quisiera empezar con un texto bíblico está en 1 Corintios 15, del 12 al 14, que dice: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos?
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Empezar por ahí porque la base de todo cristiano, de todo hijo o hija del Señor es justamente la resurrección, ¿no? Sin la resurrección, nosotros no estaríamos aquí, no existirían más de 1000 noches en el café, de repente no nos hubiéramos conocido. Sin la resurrección seríamos peor que el videoclip de Michael Jackson, que estamos muertos en vida, ¿no? Tipo zombies, porque vivir sin el Señor, sin esa esperanza de resurrección, sin tener la convicción de que Él ha resucitado, definitivamente no tenemos nada que hacer aquí, ¿no? O sea, no hay significado de vida, solamente saber que en algún momento vamos a fallecer y ahí quedó todo, ¿no? El Señor hablaba en Lucas, el capítulo 20 de Lucas, habló con los saduceos, ¿no? Hace bastante tiempo atrás el maestro hablaba un poco de estos grupos que habían en esa época, los saduceos, los esenios, los fariseos, etcétera. Y Los los celotes. saduceos eran aquellos que no creían en la resurrección, ¿no? Entonces, llegando entonces, dice en el versículo, desde el versículo 27 hasta el 39, dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron a Jesús diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, le dice este saduceo, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y lo tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Lo tomó el tercero, la tomó el tercero y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia a su hermano. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos que van a resucitar, aún Moisés enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndoles algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y bueno, nos dice más adelante que muchos de ellos se convirtieron en ese día, creyeron en Jesús. Si tomáramos, pues, digamos que la producción teológica de estos 20 primeros siglos del cristianismo, un poco más, porque ya estamos en el 2024, veríamos cuántas realmente páginas de especulación hay sobre la resurrección, sobre la inmortalidad del alma, sobre la vida eterna y sobre el más allá, ¿no? Digamos que en las distintas tradiciones se han corrido pues un montón de tinta, ¿no? Chorros de tinta para afirmar o negar diversas doctrinas al respecto de lo que les estoy comentando, la inmortalidad del alma, la vida eterna, el más allá, y el tema que nos tiene hoy reunidos, que es la resurrección. Como si, digamos que ellos, muchos de ellos, la mayoría quizá, falsas doctrinas, porque estamos hablando de diferentes doctrinas, estamos hablando de diferentes enseñanzas, diferentes grupos, llámese religiones o como le quieran llamar, como si fuera posible penetrar para ellos el misterio, perdón, que solo Dios conoce, ¿no? Entonces, lo único cierto es que Dios nos hace una promesa, ¿no? Justamente a los de la resurrección, por la resurrección de Jesús. Parece un trabalengua lo que estoy diciendo, es que me refiero a nosotros mismos, ¿no?
a los hijos de Dios, porque esa dimensión Él la ha dejado abierta para nosotros. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. O sea, solo a través del Espíritu Santo nosotros podemos llegar al conocimiento de la resurrección, de la mortalidad, del alma, ¿no? De la vida eterna. Solo a través de su Espíritu que mora dentro de nosotros. Y podemos estar justamente seguros de la resurrección, ¿no? Entonces, en este pasaje que les leía de Lucas, ¿no? Donde el Señor está hablando con los saduceos, de esta discusión de Jesús con ellos, podemos deducir que la vida después de la muerte no es para nada comparable, ni siquiera se asemeja, ni es asimilable a la vida presente que nosotros tenemos acá en este mundo. Y que los cuerpos, como dice Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15, él nos habla un poco también de los cuerpos, dice que serán transformados, ¿no? Pero como el propio Jesús muestra en su afirmación final, lo decisivo no es pues la muerte y sus secuelas, ¿no? O sea, no es lo que define la vida de un ser humano, no es donde termina, sino más bien en donde empieza, ¿no? Sino la vida, para él la vida y su plenitud es lo que tiene sentido para toda persona que ha llegado a los pies de Cristo. Y es justamente lo que decía al principio, ¿no? Lo que nos decía Pablo es que si Jesús no resucitó, pues vana es nuestra fe. Perdón, todavía estoy con la garganta un poquito malita. Eso es lo que también podríamos decir, habla un poco de el Apocalipsis cuando habla de la Nueva Jerusalén, que bueno, ese sería otro tema discutible e importante que me parece también de la Nueva Jerusalén, porque hay mucha confusión en lo que es la Nueva Jerusalén, el reino milenial, ¿no? Por ahí escucho personas que no entienden muy bien la diferencia entre una cosa y la otra. Es más, creen que el cielo es lo mismo, ¿no? Cielo, reino, ¿no? Milenial y Nueva Jerusalén, creen que es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería quizá otro tema que me parece bastante importante también. Jesús afirma la presencia de Dios en la vida, por ejemplo, de los patriarcas y señala que esa potencia no se extingue en su vida terrenal, ¿no? De estos profetas. Y en esa aserción nos muestra el modo en que nuestro Dios vive y hace vivir en medio de la historia humana. La vida eterna no es pues un dato, se podría decir, disociado o separado de la vida cotidiana que tenemos nosotros, si bien tampoco podríamos decir que es una simple continuidad, sino más bien que pertenece, digamos, el poder, lo que permanece entre ambas, ¿no? Es el poder de la vida que descansa en Dios, ¿no? Una vida en la actualidad tiene sentido y descansa justamente en el conocimiento, en el tener seguridad de que hay una vida eterna, ¿no? De que hay una resurrección. La misma resurrección de Jesús es el camino, ¿no? Para nosotros sabemos que es el único camino para llegar a Él, para llegar a la vida eterna, para llegar a Dios. No encontramos, por ejemplo, cuando habla Jesús, no encontramos ni una palabra de Cristo resucitado describiendo, por ejemplo, el más allá. En sus encuentros con los discípulos sobresalen más bien dos cosas: la necesidad de volver a leer e interpretar las escrituras a la luz de su ministerio y la responsabilidad de ser testigos de su amor, ¿no? Porque él lo que quiere es que otras personas, y por eso justo hace unas noches atrás, el maestro insistía en que el Señor no es que esté demorando en venir, ¿no? Porque dicen las escrituras que Él quiere que todos se arrepientan, ¿no? Entonces, para eso estamos nosotros, para hablar de la resurrección, para hablar del amor y ser testigos de ese amor a través de la forma en que nosotros nos conducimos con la gente, ¿no? Y justamente de eso se trata cuando nos habla también la palabra de Dios de poner la otra mejilla, ¿no? No nos habla de que, bueno, me pegaste, ahora me toca la otra, sino si tú me tratas mal, yo no voy a tratarte bien, ¿no? Yo voy a bendecirte, ¿no? Porque es lo que el Señor hacía y es lo que Dios quiere que hagamos. No es fácil. Cuando mucha gente
de repente te trata mal, cuando te señala, cuando habla a tus espaldas, cuando te calumnia, cuando te hace algún daño. No es fácil bendecir, no es fácil hablar con amabilidad, pero justamente es el Espíritu el que pone el querer como el hacer, ¿no? Es nuestro Santo Espíritu de Dios el que transforma nuestra vida y que a nosotros mismos nos saca de cuadro cuando decimos que yo bendije a esa persona, pues es que es la obra de nuestro buen y perfecto Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, nosotros sabemos que en esta resurrección nosotros vamos a tener una parte no importante, sino es la parte, es nuestra casa la que vamos a llevar. No es una parte importante, no es que el Señor dice, bueno, a esta gente la tengo, sí, le tengo un lugar importante dentro de mi casa. No, esa es nuestra casa, ¿no? Y eso es lo más maravilloso, porque somos familia de Jesús. Y eso es una de las cosas que yo creo que todos nosotros, los que somos hijos, agradecemos cada día de pertenecer a su familia, ¿no? No hay otra cosa más hermosa. Por eso, más que especular en cómo será la vida resucitada, aquello que se esconde en las palabras de Jesús es la invitación a vivir la resurrección, pero aquí, en el hoy, ¿no? Vivir como personas que ya tenemos la resurrección, en otras palabras, ¿no? No es que vamos a tener la resurrección, sino que ya la estamos viviendo, porque estamos seguros de que nuestra vida no ha terminado aquí, sino que más bien este es un preámbulo para vivir la vida eterna, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos, en todo caso, tener esa cultura de resurrección, vivir la resurrección diariamente, vivir con esa mentalidad, y justamente el vivir en la resurrección es la que nos lleva a tener una mentalidad de reino, ¿no? De vivir en el reino del Señor. La promesa de vida no es un dato del más allá, sino la certeza de un Dios que en su amor cuida toda nuestra vida siempre, desde hoy, desde antes y desde siempre. Y aún en los avatares de un mundo sembrado de fuerza y pulsión, de muerte, seguimos poniendo nuestra confianza en el Dios que es Dios de vivos, ¿no? Y esa es otra motivación que nos hace caminar, como decía el maestro hace un momento, ¿no? Nos podemos cansar, inclusive podemos llegar, hay días que podemos estar muy cabizbajos, ¿no? De repente hemos tenido un día tan difícil que se nos hace difícil terminar el día, pero sabemos que estamos vivos. Y el estar vivos no es estar vivo hoy nada más, sino que nuestra vida continúa, ¿no? Nuestra vida sigue. Solamente, como decía hace un momento, es tan solo un preámbulo lo que estamos teniendo acá. Y eso es lo que nos ayuda a seguir caminando y a levantarnos al día siguiente, porque estamos caminando con la fuerza de la resurrección de nuestro Señor. De hecho, la Pascua es uno de los mensajes más poderosos y yo diría, incluso me atrevo a decir que son provocantes, ¿no? Ante un mundo que no conoce al Señor, ante ateos, ¿no? Ante gente que de repente dice creer en varios dioses o en gente que no puede vivir sin un Dios que no ve, sino necesita levantar altares de dioses falsos, etcétera, ¿no? De tanta enseñanza que es irreal, inexistente, que están viviendo cosas, se podría decir fantasía, por llamarlo de una manera más suave, es provocante el mensaje de la resurrección, ¿no? Y en sí el cristianismo es provocador, porque nosotros estamos diciendo que celebramos la resurrección de Jesús después de la muerte, ¿no? Estamos creyendo que después de esa cruz verdaderamente Él ha resucitado, creemos realmente que Él subió al cielo, creemos que realmente está sentado a la derecha de Dios, que creemos que realmente nosotros estamos sentados ahí con Él, ¿no? Entonces, por eso nos dicen locos, pues, ¿no? Están mal de la cabeza, porque ¿cómo van a creer y van a celebrar algo así? Es imposible, ¿no? Entonces, por eso es que la gente necesita, muchos nos han dicho, y es hasta cierto punto cierto, que el ser humano se deja guiar por lo que ve, por lo que toca, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo enseño con mis niños, yo necesito mostrarles muchas estrategias para que ellos toquen, para que ellos vean, para que ellos escuchen, huelan,
y si es posible hasta también degustar, ¿no? Y el ser humano necesita la percepción para guiarse, para tener un concepto, un conocimiento. Por eso es que nosotros cuando sabemos que estamos teniendo un conocimiento del Señor, es por revelación, ¿no? No es por una simplemente que está entendiendo. No podríamos entender sin el Espíritu Santo, no podríamos entender sin revelación, porque el mundo no puede, ¿no? Ahí es donde viene en juego la revelación y nosotros creemos por fe, ¿no? Es esa relación entre el Señor y nosotros que nos lleva a entender, a aceptar y a seguir, ¿no? Y a defender y a celebrar esta resurrección, ¿no? Porque sabemos que no solamente estamos celebrando la resurrección de Jesús, sino nuestra propia resurrección, ¿no? Incluso en la Biblia, bueno, nos ponen, y mucha gente confunde también, dice, ¿no? Bueno, que la resurrección es igual a lo que hizo el Señor con Lázaro cuando él murió, pues no, eso es una reavivar, es un reavivar, ¿no? Es volver a la vida, pero esta vida, ¿no? La resurrección es la que trasciende este cuerpo mortal y pasa a la gloria, ¿no? Eso es lo que nosotros ansiamos y sabemos que vamos a vivir. Entonces, de esta manera, la resurrección es una experiencia que rompe con toda la ley de la naturaleza, que revela a Jesús después de haberse hecho pequeño como nosotros los humanos en toda su poderosa divinidad, ¿no? O sea, nosotros decimos que Jesús vino, nació en un pesebre, ¿no? Fue un niño común y silvestre como todos nosotros, estuvo padre, tuvo madre, ¿no? Tuvo padre humano, vivió con sus padres, se hizo carpintero, creció hasta que fue a cumplir con su misión y luego muere y resucita y nos mantiene a nosotros en esta fe y nos tiene arraigados a Él. A Dios gracias, porque sin Él no podríamos hacer nada. Entonces, Jesús se revela, ¿no? Digamos que esta experiencia de la resurrección revela a un Jesús que después de haberse hecho pequeño, como decíamos, muestra su divinidad. No tiene sentido el evangelio, pues sin esta verdad, ¿no? Sin la realidad de la resurrección no existiría evangelio. Desde la cual Jesús también anuncia nuestra misma resurrección. La resurrección entonces viene a ser el centro de toda nuestra fe. Como dijo Pablo en 1 Corintios 15, 14, ¿no? Que es lo que les decía o les leí hace un momento, yo lo leí desde el 12, pero solamente tomando el verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿Qué le pasaría, no? Es una pregunta que podríamos hacernos o podrían hacerse quizá otras personas cuando nos escuchan hablar de la resurrección. ¿Qué le pasaría a nuestra vida y a nuestra sociedad, al destino de toda la humanidad, si actuáramos desde la conciencia de esta antropología de la resurrección? ¿Cómo cambiaría nuestra realidad si viviéramos desde nuestro ser auténtico, ¿no? Porque esa es nuestra autenticidad desde que le pertenecemos a Cristo, y lo haríamos con valentía en lugar de alimentar pues nuestra simplemente cotidianidad, ¿no? Que a la larga pues es una vida que muchas veces nos lleva a los miedos, a las dudas, a rencores, a tristezas. ¿Cómo transformaríamos nuestra vida si en lugar de pensar solo en lo posible, ¿no? En lo que es posible, fuéramos más allá, soñáramos, imagináramos y creyéramos, que es la parte más fundamental, en lo imposible, ¿no? Sabemos que Dios es un Dios de imposibles. ¿Cómo serían nuestros días, ¿no? ¿Cómo sería el día a día nuestro si nosotros todos los días pensáramos en una imposibilidad, ¿no? ¿Qué podría ser hoy una imposibilidad? Hoy día me siento mal, me duelen las piernas. ¿Cuál sería la imposibilidad? Que una pastilla no me haga bien. ¿Cuál sería la posibilidad que Dios me retaría en este momento, por ejemplo? Camina y no sientas dolor, entrégame tu dolor. Así de fácil, entrégamelo, pero entrégamelo de verdad, no luego a la vuelta de la esquina lo vuelvas a agarrar, ¿no? Esa sería una imposibilidad. ¿Cuántas imposibilidades podríamos tener a lo largo del día y caminar
con esa imposibilidad para poder lograr comprender un poco más la vida sobrenatural que la que Dios quiere que vivamos aquí, ¿no? Porque la resurrección que Dios nos predica no es para vivirla solo en el más allá, sino es desde hoy, desde este tiempo, desde esta tierra. ¿Cómo sería, no? ¿Cómo cambiaría la calidad de nuestra vida si no experimentáramos, por ejemplo, solamente el Viernes Santo? Que obviamente para llegar a la resurrección necesitamos pasar por la muerte, pero si no nos quedáramos en ella. Recuerdo hace mucho tiempo, estábamos en uno de los colegios donde trabajé muchos años, en el Holy Trinity, estábamos haciendo un proyecto que en ese proyecto con niños de inicial mostrábamos la comunidad. Entonces nosotros hicimos como una línea de tiempo, eran dos ancianitos que empezaban a contar todo desde que habían nacido y cómo se habían conocido y todo eso. Y en una de esas pasábamos por la comunidad, los ancianitos nos mostraban su comunidad y bueno, había una iglesia, ¿no? Y en la iglesia pues hay una cruz. Y ese día había ido una hermana en la fe, había ido a este proyecto porque había ido su nieta, era una señora bastante mayor, y dice, ¿no? Y eso se me quedó clavado, estoy hablando de hace más de 10 años, mucho más de 10 años, y se me quedó grabado en mi corazón y en mi mente cuando ella dijo, ¿por qué predicamos tanto a un Dios en la cruz y no predicamos más a un Dios resucitado? ¿Por qué no nos hemos quedado en el Viernes Santo y por qué no celebramos más el domingo de la resurrección? ¿Por qué ponemos guirnaldas, luces en Navidad y no celebramos y ponemos bombardas en la resurrección? ¿Por qué si esa se supone que es la fe del cristiano? Me mató, me dejó como, como la máscara cuando se me cayó la mandíbula, me quedó, verdaderamente me dejó pensando, ¿no? Esta señora, porque verdaderamente a veces nuestra vida decimos que queremos ser testimonios de un Dios vivo, pero más parecemos muertos, ¿no? Porque estamos viviendo de tantas cosas, ¿no? Que nos cargan. ¿Cuándo será el día que verdaderamente le entreguemos nuestras cargas al Señor? ¿Cuándo será? ¿No? Es otra pregunta que sería bueno preguntarnos cada día, ¿realmente le estoy entregando mis cargas o estoy caminando con ellas? Entonces, la Pascua se transforma en una oportunidad para todos de reflexionar sobre un cambio necesario de conciencia que nos interpela cada día a cada uno de nosotros. Después de todo, las brechas ambientales, sociales, económicas, culturales y hasta espirituales que observamos hoy en el mundo, ¿acaso no son una invitación urgente a cambiar de mentalidad, ¿no? De la que tanto habla Pablo, ¿no? Seamos transformados por la renovación de la mente. ¿Acaso la resurrección no es la meta a la que apuntamos porque es en realidad nuestro destino? Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. A través de la resurrección de Jesús se nos ha dado la oportunidad de vivir la vida de una manera nueva, ¿no? En estos días, constantemente, el Maestro nos ha hablado justamente de ser nuevas criaturas. Y es algo que también yo he coincidido, porque el Señor también me ha hablado mucho de transformación en las reflexiones de la mañana. El Señor nos está llamando a ser transformados, que vivamos verdaderamente por la resurrección, no por el Viernes Santo, sino por el domingo. Que sí necesitamos pasar por el Viernes Santo, pero no somos muertos, somos vivos, y el Dios que tenemos es Dios de vivos. Entonces, en Romanos 6:4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, ¿no? Y nuevamente nos dice, ¿no? Que el Señor nos está hablando acá, ¿no? Mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que si como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, ahora, ¿no? Desde hoy, desde este momento, desde que estamos aquí en la tierra, desde que hemos llegado a los pies de Cristo. Y voy a aprovechar
esta lectura a un alto, sobre pretexto de esta lectura, para recordarles que habemos algunos que ansiamos bautizarnos en agua y todavía nadie nos lleva a bautizarnos en agua. Ese fue un aviso no político y espero que bien aprovechado. Continuamos. El poder de la resurrección opera sobre nuestras muertes, pero también sobre nuestras vidas, ¿no? El poder de la resurrección es el que nos lleva a una libertad, pero para desde hoy a toda una eternidad, ¿no? O sea, es una libertad constante, es una libertad diaria, ¿no? Como nos repetía el maestro, ¿no? El Señor renueva todo cada mañana, entonces la libertad también, ¿no? La libertad de hoy no será la misma de mañana y se supone que deberíamos sentirnos un poquito más libres mañana que ayer y que hoy, ¿no? Debería. Y si no, pues tenemos que reflexionar. De repente no estamos siendo muy intencionales en que el Señor nos transforme, tal vez, ¿no? Es cuestión de ponernos a reflexionar en nuestra relación con Dios, ¿no? ¿Cómo anda? Nuestro Cristo, el ungido, el resucitado, nos está llamando a ustedes, a mí, a vivir un estilo de vida resucitado. Es Él precisamente quien nos está introduciendo en esta cultura de resurrección. Hace 2000 años, en medio de la oscuridad y la muerte, la luz de la vida empezó a brillar. El viernes Jesucristo sufrió una muerte brutal por los pecados del mundo, por los tuyos y los míos. Pero en la mañana del domingo la tierra tembló. La piedra que cerraba la tumba fue quitada y el Hijo de Dios salió victorioso. Amén, aleluya. Amén. Esta vez la luz de la vida no simplemente brilló en la oscuridad, sino que la conquistó para siempre. Jesús conquistó la oscuridad. ¿Estamos conscientes de eso? Vivimos pensando, reflexionando, percibiendo que somos hijos de la luz. Muchos cristianos creen que Cristo ha resucitado, pero se quedan estancados sin tener ni siquiera la menor idea del peso e implicancia que tiene para nuestras vidas, para toda la vida de un cristiano, el peso que tiene de que Jesús haya resucitado, ¿no? Es una cosa confesar que Cristo conquistó la muerte y otra muy diferente, vivirlo en medio del dolor, en medio del sufrimiento, ¿no? Y en medio incluso de la misma muerte de nuestro entorno más cercano, ¿no? Familia, amigos. En esos momentos podríamos preguntarnos cómo vivimos la verdad del domingo de resurrección, cuando nuestras vidas se parecen más a un Viernes Santo, como decíamos anteriormente. La congoja, el luto nos llena, lo cual no estoy diciendo que no sea un camino natural, ¿no? O sea, es lo que tenemos que vivir, sí. Nadie está negando lo que necesitamos vivir, porque Dios nos conoce y sabe que necesitamos. No solamente tenemos que vivirlo por obligación, ¿no? Porque viene en el paquete, ¿no? Sino que verdaderamente nosotros somos seres emocionales y sufrimos porque por mucho tiempo no vamos a ver a esa persona. Y si son personas que no han llegado a los pies de Cristo, sabemos que no las volveremos a ver. Entonces, duele, por supuesto que duele, pero no podemos quedarnos ahí. El Señor no nos quiere ahí, ¿no? No nos quiere ahí, Él quiere que nos volvamos a levantar, que nos agarremos de su mano. Si estamos metidos en el hoyo, Él está siempre con la mano extendida. Hijo, ven, aquí Amén. estoy yo, ¿no? Aquí estoy yo. Yo ya resucité, vamos a casa, pero vívelo desde este momento. Vive desde este momento tu cielo, tu reino y tu nueva Jerusalén, desde hoy. Primero, vivir la resurrección quiere decir entonces recordar que aunque estábamos muertos, ahora estamos vivos. Pablo escribió en Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio Dios vida juntamente con Cristo. Efesios 2:5. Los que hemos nacido de nuevo por gracia, por fe en Jesús, hemos sido resucitados espiritualmente a esta vida eterna. Debido a que Cristo ha resucitado, entonces podemos tener la certeza de la salvación y además de ser liberados de todo temor.
podemos, digamos que, profundizar un poco más en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 13. Otra cosa importante es vivir la resurrección, también quiere decir que podemos dejar de morir y empezar a vivir. Es decir, en conexión con nuestro nuevo nacimiento, el espíritu de resurrección ha venido a morar en nosotros. Sin embargo, hay mucha gente que todavía vive con una actitud de muerte y derrota, porque cuando siente que es tentado o vuelve a caer en pecado, se vuelve a condenar. Cuando el Señor está ahí presente y diciéndonos, ven, ¿no? Arrepiéntete y vuelve a caminar. No te quedes tirado en el piso. Vuelve a caminar. Hijo, hija, levántate. Por algo eres mi hija, por algo eres mi hijo. Entonces, nosotros hemos sido llamados no simplemente a celebrar la resurrección una vez al año, sino a vivir la resurrección todos los días. Morar en el pecado es morar en la muerte. Recordemos que Dios no solo nos ha perdonado todos los pecados, sino que nosotros hemos muerto a ese pecado. Por lo tanto, el espíritu de resurrección nos ha conquistado. Si nosotros sentimos que el espíritu de resurrección nos ha conquistado, es ahí donde viene nuestra fuerza para seguir caminando cada día, aún con las metidas de pata que podemos dar cada día. Vivir la resurrección quiere decir que incluso después de que hemos muerto, volveremos a vivir, ¿no? Aunque nuestra cultura moderna ha tratado de maquillar la muerte, con el tiempo todos nos vemos obligados a enfrentarla. Tal vez sea por la pérdida de cualquiera, como hemos dicho en un principio, que conocemos. Tal vez debido a una enfermedad que podamos tener nosotros, por dolores, por vejez, qué sé yo. Con cada día que pasa, el reflejo que vemos en el espejo nos recuerda que todos nos estamos acercando a esa muerte de esta vida. Y sin embargo, en medio de esa realidad hay una gran, única, especial y maravillosa esperanza, la Amén. resurrección. Amén. La resurrección. Y la resurrección de Jesucristo y nuestra unión con Él garantiza que nuestros cuerpos un día serán resucitados y estaremos en un estado glorioso, inmortal. Nosotros podemos reflexionar más con Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 14, Primera Tesalonicenses 4, 13, 14, Primera Corintios 15, 35, 57. En Romanos 8, 9 nos dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino el Espíritu. Y si es que es el Espíritu de Dios que vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo, ¿no? Digamos que nosotros que sabemos, como decíamos al principio, nos sentimos, o sea, nosotros mismos nos quedamos sorprendidos de cómo el Señor nos está transformando. Esa es una señal de que el Espíritu vive en nosotros y que somos de Cristo. En 2 Corintios 5, el 16-17, ya les había un poco hablado de esto, ¿no? De tener la certeza de la resurrección de Cristo para resucitar nosotros. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las cosas viejas pasaron porque ya todas son hechas nuevas. A menudo, lamentablemente, a veces la gente se contenta solamente con la realidad de esta vida, porque también muchas veces no solamente es porque le cuesta creer, sino que no quiere creer, porque no quiere entregar su vida, no quiere llegar a una vida distinta donde le van a quitar, dizque, la diversión, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, la Biblia es muy dura, el Señor lo que nos pide es demasiado, y es porque realmente no lo conocen a Él ni conocen su palabra. Ese es el problema. Y hay una cosa importante para que nos sirve, bueno, no todo nos sirve, pero que, digamos, nos ayuda a hacer público esta relación con Dios, esta vida de vivir en una cultura de resurrección, y es precisamente el bautismo en agua y la Santa Cena, ¿no? Porque si bien es cierto,
tanto el bautismo como la cena del Señor no nos está dando la salvación, porque sabemos que la salvación solamente viene por Cristo, pero son estos símbolos que nos llevan a un compromiso, ¿no? A un compromiso. Es como que caminamos con un megáfono, ¿no? Y estamos diciendo, yo soy hija de Dios, ¿no? Yo estoy participando de la cena del Señor porque estoy esperando que Él regrese, ¿no? Si nosotros caminamos en estas, digamos, que muchos lo llaman sacramento, hay otros que no lo llaman así, pero nosotros sabemos que son sacramentos porque son vida, porque son vehículos de gracia, porque son aquellas cosas, aquellos símbolos que nos llevan a tener una relación quizá más íntima, por llamarlo de una manera, con el Señor. Esto es lo que nosotros podemos decirle al mundo, ¿no? ¿Quieres venir? Mírame cómo estoy ahora, ¿no? Como hay una canción, ¿no? Mira lo que ha hecho mi Jesús, mira lo que ha hecho en mi vida, ¿no? ¿No quieres lo mismo? Bueno, yo me bauticé, yo tomo la cena del Señor, porque estamos compartiendo su cena hasta que Él vuelva, cuando la tomemos con Él nuevamente. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos, en esta noche, y espero que les haya llenado tanto como me llenó a mí cuando estuve reflexionando sobre ello. Gracias, buenas noches. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Excelente tu palabra y excelente el desafío también. Por alguna razón, te pido perdón. Pido perdón a todos los hermanos que el tema del bautizo en agua debió haberse dado ya. Y por alguna razón se ha ido posponiendo, posponiendo y posponiendo. Pero ahora que viene a colación, ahora sí te prometo que vamos a programarlo y vamos a convocar a todos los hermanos del café, los que están en Lima y los que no lo están también, que no hayan pasado por la experiencia, por ese paso de fe, ¿no?, del bautizo en agua, podamos ponernos de acuerdo y que finalmente lo hagamos. Amén. Gracias. Perdóname, por Amén. favor, ha pasado el No, no se tiempo, pero preocupe, no. todo tiene su tiempo y todo en su tiempo el Señor lo Exacto, hizo así perfecto, es. así que llegará. Amén. Un abrazo Así es, enorme, amén. familia, que tengan un Amén. maravilloso fin de semana, que el Señor los bendiga rica y abundantemente, si papá Dios lo permite. El lunes estaremos otra vez reuniéndonos con un mensaje más de su preciosa palabra. Hasta mientras, que Dios los guarde. Bendiciones, familia. Buenas noches.